En agosto de 2020, Ferran Torres se sentó a negociar su renovación con el Valencia y puso 3 condiciones encima de la mesa. Que Peter Lim, el dueño del club, se implicara en persona en la negociación, que le dieran el brazalete de capitán y que le pagaran como a uno de los mejores de la plantilla. En aquel momento llevaba 9 goles en 2 temporadas y media en el primer equipo. El club no le cumplió ninguna de las 3. 6 años después, ese mismo futbolista marcó el gol que le dio a España el Mundial en la prórroga y con ese gol, todavía caliente, se sentó delante de una cámara de televisión estadounidense y dijo que el Barcelona tenía que demostrarle que lo quería y venir a negociar con él. La historia se repetía exactamente igual. Hoy te voy a contar toda la carrera de Ferran Torres y por qué, con los números y las fechas en la mano, tiene todo el sentido llamarla un fraude. Ferran Torres nació el 29 de febrero del año 2000. Con 6 años entró en la cantera del Valencia y con 11 ya tenía representante. Lo que ese representante había visto empezó a confirmarse sobre el campo el 15 de octubre de 2016, cuando debutó con el filial entrando desde el banquillo en una derrota por 2-0 contra el Mallorca B. 10 meses después marcó su primer gol como profesional y en cuanto lo hizo, el club se puso nervioso. El 5 de octubre de 2017, justo antes de que se marchara a jugar el Mundial Sub-17 con España, le hicieron firmar una renovación que subía su cláusula de rescisión a 25 millones de euros. Le habían puesto precio de futbolista hecho antes incluso de haber jugado un solo minuto con los mayores. El ascenso llegó enseguida. El 30 de noviembre de 2017 jugó su primer partido con el primer equipo, en la Copa del Rey. Cuando poco después llegó su debut en Liga, entró en una lista en la que ya no puede entrar nadie más. Fue el primer futbolista nacido en el siglo XXI en jugar en Primera División. En enero de 2018 se instaló definitivamente en el vestuario de los mayores, saltándose el filial, algo muy poco habitual en el Valencia. Al principio jugó poco, con minutos sueltos que le daba Marcelino García Toral en los últimos 15 minutos de partido. Quien lo convirtió en titular fue el entrenador que llegó después, Albert Celades, a partir de finales de septiembre de 2019. En esa etapa ganó el único título que tiene con el club de su vida, una Copa del Rey en la que se perdió las semifinales y la final por lesión, pero en la que jugó el resto de eliminatorias. Cuando se marchó del Valencia dejó 97 partidos y 9 goles en 2 temporadas y media, entre enero de 2018 y agosto de 2020, 13 partidos de liga el primer año, 24 el segundo y 34 el tercero. Pero hay que retroceder un momento al verano entre el segundo y el tercer año, porque ahí cambió todo, al menos en la cabeza de Ferran. En el verano de 2019 ganó el Europeo Sub 1-9 con España y volvió a Valencia convencido de que ese título le había cambiado el sitio en la plantilla. El club le respondió que no contaban con él, que era el quinto extremo de la plantilla, y según el propio jugador lo pusieron en el escaparate por toda España, llegando a responder hasta 12 equipos de primera y uno de segunda. Semanas después de haberlo puesto a la venta, llegó Celades al banquillo, lo hizo titular indiscutible en la banda derecha y aquel curso Ferran jugó más partidos de liga que en las 2 temporadas anteriores juntas, pasó de ser el quinto extremo a ser el extremo titular en cuestión de semanas. Y fue entonces cuando Ferran se vino arriba y se sentó a negociar sin olvidar lo que había pasado el verano anterior. Ahí llegaron las 3 condiciones. La primera, que Peter Lim se implicara en persona, para sentir que era importante para el club. La segunda, el brazalete de capitán, poniendo como ejemplo a jugadores de la casa como Oyarzábal en la Real Sociedad o Fernando Torres en el Atlético. Y esos 2 ejemplos son justo lo más revelador de todo el argumento, porque ambos habían llegado ahí de formas muy distintas. Oyarzábal llevaba 3 temporadas siendo titular indiscutible cuando lo nombraron capitán, y Fernando Torres ya era el mejor jugador de su equipo. Ferran Torres tenía 20 años, 97 partidos, 9 goles y una sola temporada como titular. La respuesta del club fue una única oferta, que además ya se la habían hecho antes, así que la negociación murió ahí mismo. El 4 de agosto de 2020, el Manchester City lo hizo oficial. Y un día después, ya con la camiseta de otro club, Ferran se sentó con un medio deportivo y no se guardó nada. Dijo que el capitán del equipo nunca había sido buena persona con él, que cuando subió al primer equipo con 17 años pasaron semanas hasta que le dedicó un simple buenos días. Contó también que, cuando el club destituyó a Marcelino, los veteranos dejaron de hablarle a él y a otro compañero coreano durante semanas, por haber apoyado al entrenador saliente. Al único que salvó de todas esas críticas fue al director general del club, que años después sería precisamente la pieza clave que le abriría las puertas del Barcelona.
En su despedida oficial dijo que se marchaba triste del equipo de su vida, pero que había personas dentro del club y periodistas empeñados en dejarle mal y manchar su imagen. La prensa valenciana le respondió al día siguiente con dureza, preguntándose quién se creía que era un chaval de 20 años exigiendo capitanía, sueldo top y que el dueño negociara con él en persona. En redes, el argumento que más se repitió fue que para triunfar en el fútbol hace falta algo más que calidad, y que a Ferran le sobraba lo primero y le faltaba lo segundo. Un año más tarde, ya en otro tono, reconoció en una entrevista que aquella salida le había dolido a él y a su familia, que no fue plato de buen gusto, pero que Valencia seguía siendo su casa. En Manchester lo primero que hicieron fue cambiarle de posición, llegó siendo extremo derecho y Pep Guardiola lo reconvirtió en delantero centro. La jugada le salió bien, porque marcó 11 goles en 30 partidos en la temporada 2021 y ganó una Premier League y una FA Cup con solo 21 años. La segunda temporada le duró 4 partidos y 2 goles, porque en octubre se rompió el pie derecho y ya no volvió a jugar en todo el año. Y fue justo entonces, lesionado y sin sitio, cuando apareció el Barcelona. Un Barça que lo quería, pero que, encima, no tenía dinero para pagarlo. Semanas antes, Joan Laporta ya había reconocido en televisión que Ferran era uno de los futbolistas en el punto de mira, que Xavi Hernández había pedido reforzar la plantilla con él, pero que en ese momento el club no tenía margen salarial para hacerlo. Aún así lo consiguieron, porque el entrenador no paró de insistir, y dentro del club entendieron que si Xavi machacaba tanto con ese nombre era porque creía de verdad en el jugador. La operación se le encargó a aquel director general del Valencia, que para entonces ya era director de fútbol del Barça, y que estuvo meses trabajando en el fichaje. Por el otro lado, Ferran fue a hablar con Guardiola para pedirle salir, y Pep le abrió la puerta con la única condición de que los clubes se pusieran de acuerdo entre ellos. El acuerdo se cerró el 28 de diciembre de 2021. 55 millones fijos más 10 en variables, contrato hasta el 30 de junio de 2027 y una cláusula de 1.000 millones de euros. Con esa cifra, Ferran se convirtió en el fichaje español más caro de la historia del Barcelona y en el noveno más caro del club en términos absolutos. Con el fichaje ya cerrado, apareció el siguiente problema. Ni siquiera podían inscribirlo, porque el Barça arrastraba el límite del 25% de masa salarial impuesto por la Liga. El propio director deportivo admitió sin rodeos que ya sabían que no cumplían ese límite cuando lo ficharon, y que lo asumieron igual. Para poder inscribirlo, tuvieron que rebajarle la ficha a Ousmane Dembélé. El 3 de enero lo presentaron en el Camp Nou, y Laporta lo convirtió en bandera, diciendo que era la prueba de que el Barcelona seguía siendo una referencia en el mercado mundial. Días más tarde, debutó en la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Lo que vino después. Mejor júzgalo tú mismo. En su primera temporada completa jugó 45 partidos y marcó 7 goles, mientras cada fallo suyo delante de la portería se viralizaba en cuestión de minutos. Cuando parecía que iba a sentarse como titular en el verano de 2023, el club fichó a Robert Lewandowski y pasó a ser su suplente. Y, desde el banquillo, curiosamente, empezó a rendir mejor que como titular. En la 2023 hasta 24 firmó 42 partidos y 11 goles. La temporada siguiente, aunque Hansi Flick confiaba en el tridente formado por Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha, Ferran entraba pasado el minuto 60 y resolvía partidos. Cerró aquel año con 45 partidos, 19 goles, 3 títulos y el trofeo de máximo goleador de la Copa del Rey. Y en medio de esa temporada pasó algo que no tenía nada que ver con el fútbol y que merece mención aparte. Cuando la Dana arrasó su tierra, Ferran cogió una pala y se fue a retirar barro, mover escombros y limpiar casas junto a los voluntarios, sin avisar a ningún medio. La foto que dio la vuelta a España la hizo otro voluntario que se lo encontró trabajando como uno más, volvió agotado, se perdió un partido y Flick explicó que no tenía fuerzas para jugar, que había cosas más importantes que el fútbol. Después llegó la 2025 hasta 26, su mejor temporada por números. Cerca de 50 partidos, 20 goles, 16 de ellos en Liga, cerrando el año como el delantero español más goleador, solo por detrás de Lamine Yamal, y fue también la temporada en la que falló más ocasiones claras que ningún otro jugador de la Liga. 17 según una plataforma de estadísticas, 19 según otra. El delantero español más goleador del año era, al mismo tiempo, el que más goles cantados se dejaba por el camino, y las dos cosas eran ciertas a la vez. El partido que mejor explica esta paradoja se jugó el 31 de enero de 2026 contra el Elche. Fue titular, jugó 62 minutos, marcó un gol, pero falló otras 5 ocasiones clarísimas, disparó 8 veces con solo 3 a puerta y llegó a estrellar el balón 2 veces en el palo en la misma jugada,
acumulando él solo casi 2 goles y medio esperados. 3 días después, en la Copa del Rey contra el Albacete, entró los últimos 24 minutos para sentenciar y falló 2 ocasiones más, y aquel gol al Elche resultó ser el último que marcaría en 70 días. Para finales de marzo, su cuenta de todo el año natural era de solo 3 goles y llevaba 9 partidos sin ver puerta, mientras desde el club se filtraba que Flick seguía confiando plenamente en él. Rompió la sequía el 11 de abril con un doblete en el Camp Nou, celebrando el primero con un gesto muy comentado hacia la grada que tuvo que explicar esa misma noche. Se marchó del Barcelona con 216 partidos y 70 goles, una cifra que no está mal para un jugador de rotación, pero que se queda corta para el fichaje español más caro de la historia del club, uno que nunca llegó a ser titular indiscutible con ningún entrenador. Y en la selección española le pasaba prácticamente lo mismo. Luis de la Fuente se llevó al Mundial a 3 delanteros centro, Borja Iglesias, Oyarzábal y Ferran Torres. El elegido como titular fue Oyarzábal, máximo goleador de la era de la Fuente con 21 goles en 50 partidos, y que terminaría siendo además el máximo goleador de España en el torneo. Ferran llegaba con 55 internacionalidades, y un dato que casi nadie mencionó aquellas semanas, promediaba 0,42 goles por partido con la selección, la tasa más alta de toda la convocatoria entre los futbolistas con más de 20 partidos internacionales. Aún así, ya sabía lo que era esperar, porque en la Eurocopa de 2024 siempre había entrado desde el banquillo. En este mundial empezó jugando. Fue titular en el debut contra Cabo Verde y tuvo las ocasiones más claras del partido, pero no las metió, y España no pasó del empate. A partir de ahí perdió el sitio, porque con la vuelta de Lamine Yamal al 11, De la Fuente lo colocó donde iba a tenerlo el resto del torneo, como revulsivo desde el banquillo para cualquiera de los 3 de arriba. Tuvo 2 momentos clave que ayudaron a la selección. El primero, en octavos contra Portugal, en un partido atascado igual que el del debut, entró y asistió a Mikel Merino para el gol que metió a España en cuartos. El segundo fue el 19 de julio de 2026, en la final contra Argentina. España dominaba el partido pero no conseguía ganarlo, estrellándose una y otra vez contra Emiliano Martínez, que terminó con 11 paradas, la cifra más alta registrada en una final de mundial desde 1966. De la Fuente movió el ataque en la segunda parte y metió a Ferran en el sitio de Oyarzábal. El partido se fue a la prórroga, y en el minuto 106, tras un pase filtrado de Pedro Porro y un remate de primeras de Nico Williams que se quedó corto, apareció Ferran para empujar el balón que le dio el mundial a España. Lo primero que dijo tras el partido fue que había sido muy criticado, pero que la vida le daba las cosas a quien más se las merecía. Al día siguiente, en la celebración con la afición, se subió al autobús con una gorra roja, imitación de la que usa Donald Trump, con un lema en inglés que pedía volver a hacer grande a España. La cuenta oficial de la Casa Blanca compartió el vídeo apenas 24 horas después de una final en la que el propio Trump había sido abucheado por el estadio entero cuando su cara apareció en las pantallas. 2 semanas más tarde, ya en pretemporada del Barça, viajó de nuevo a Estados Unidos, esta vez en una gira promocional de 4 días con una marca patrocinadora. Visitó a los Yankees, lanzó el primer saque de honor y al llegar a un plató de televisión se encontró con decenas de personas esperándolo para pedirle fotos. Pasó por varias cadenas estadounidenses, contó que trabajó con un psicólogo deportivo entre los mundiales de 2022 y 2026 y pidió que se hablara más abiertamente de salud mental en el fútbol. Pero en esas mismas entrevistas también dijo que tenía contrato con el Barcelona hasta 2027, aunque en el fútbol nunca se sabe, y que solo estaba esperando para tomar la decisión correcta. Y en otro momento del viaje llegó a decir, en máxima audiencia estadounidense, que el Barcelona tenía que demostrarle que lo quería y venir a negociar con él. Exactamente la misma exigencia que le había hecho a Peter Lim 6 años antes tras ganar un título con la selección. El problema es que el Barcelona no podía sentarse a negociar aunque quisiera. A Ferran le quedaba un año de contrato, hasta junio de 2027, y el club quería renovarlo, pero sus propios problemas de fair play financiero le impedían firmar esa renovación hasta septiembre. Con esas 2 fechas encima de la mesa, a la dirección deportiva solo le quedaba un camino. Si no había renovación posible a tiempo, había que venderlo ese mismo verano para no arriesgarse a perderlo gratis 12 meses después. Y por dentro, según la prensa deportiva catalana, había malestar. El argumento del jugador eran los números. Venía de la mejor temporada de su carrera, con 16 goles en liga, y aún así el club seguía poniendo en duda su continuidad en lugar de asegurarle la titularidad. Con ese ambiente, las negociaciones se congelaron. Él tenía al menos 2 ofertas grandes sobre la mesa, y la sensación de que lo valoraban más fuera que dentro.
En París, mientras tanto, se había abierto un hueco. Gonzalo Ramos se había marchado al Milán y el campeón de Europa se quedaba con un delantero menos. El PSG entró en la puja ofreciendo 40 millones fijos más 10 en variables. El Barça pidió 50 fijos más un bonus. Y mientras las dos direcciones deportivas se pasaban la pelota, el jugador ya se había marchado por su cuenta. Su agente pidió permiso al club para saltarse los últimos entrenamientos con Flick mientras esperaba el visto bueno para viajar a Francia y firmar. El 13 de agosto de 2026 se hizo oficial. Su nuevo entrenador es además un viejo conocido de su entorno personal, así que la reunión no podía ser más particular. Y hay que decir que si Ferran se fue al PSG buscando ser titular, lo tiene difícil, porque en el ataque parisino ya están Kevicha, Kvaratskhelia, Ousmane, Dembélé y Désiré Doué, el tridente que ganó la última Champions League, además de otros fichajes recientes en la misma posición. El patrón se parece demasiado al que ya conoce. En el Barça, el tridente titular se llamaba Lamine, Lewandowski y Rafinha. Con la salida de Lewandowski, irónicamente, quizás sí habría tenido alguna opción real de ganarse el puesto en Barcelona. 6 años antes, le había pedido al dueño del Valencia que se sentara con él en persona para demostrarle que era importante, después de ganar un europeo. Y ahora le estaba pidiendo exactamente lo mismo al Barcelona después de ganar un mundial. Mismo guión, mismo argumento, mismo desenlace, otro club, otra salida y la sensación de que Ferran Torres sigue esperando que alguien le demuestre cariño en lugar de demostrarlo él mismo dentro del campo, partido tras partido, sin necesidad de pedirlo.